Que vuelva. Seguimos en la versión veraniega de Que Vuelvan las Ideas y estamos, como habíamos anunciado previamente, con Cristian Arias Barona, analista internacional. Y Cristian, estábamos hablando del tema de los BRICS, ¿no? Y de este nuevo mundo que es complejo, que no tiene una potencia hegemónica única, como parecía decirnos la caída del muro de Berlín. Y que tiene los BRICS un factor interesante de un nuevo polo de gran fuerza. Exactamente, y es interesante igual tener en cuenta de que no exista más ese polo o ese mundo unipolar o esa hegemonía estadounidense como absoluta. No quiere decir que Estados Unidos esté derrotado, ¿no? No claro. Quiere decir que haya decaído y haya desaparecido. Sería equivocado, incluso deshonesto o inocente decir que porque Estados Unidos ya no puede tomar todas las decisiones, tampoco puedo decir a ciencia cierta que eso alguna vez pasó, ha desaparecido del mapa, ¿no? Yo creo que es importante entender que hay un lento declive de esa fuerza o de ese poder estadounidense. Ahora, este bloque, digamos lo que en datos representa hoy ya casi la mitad de la población mundial, ¿no? Eso es lo que sumarían todos los estados miembros hoy de los BRICS, es más de un tercio de la economía del mundo, ¿no? Entonces eso también le da una preponderancia en la suma de los PIB, los mercados y esa población, le da una relevancia muy importante en términos de los intercambios comerciales, pero también tendríamos que decir con el liderazgo de China y de Rusia, que son, o incluso podríamos poner también a la India, grandes puntales desafiantes en materia científico-tecnológica, ¿no? Ahí yo creo que hay un nuevo emergente que para el sistema capitalista internacional actual es uno de los factores clave, ¿no? Cómo la tecnología acelera o cambia ciertos paradigmas para reacomodar la competencia económica también. Económica y militar, también podríamos decir, ¿no? Claro. Eso es muy importante. Tocaste un tema muy interesante, todo el tema es interesante, ¿no? Pero mencionabas lo militar. Estados Unidos sigue siendo la mayor potencia militar del mundo y quizás ahí esa es su mayor fortaleza, de alguna manera. Pero a su vez recordemos que la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas cayó un poco o implosionó porque no pudo sostener económicamente la Guerra Fría, eso de gastar tanto dinero en armas. ¿Vos ves en el horizonte que pueda llegar a que Estados Unidos se acerque a una encerrona que diga, bueno, somos la principal potencia militar, está claro, pero que en un momento su propia economía diga, bueno, pero quizás ya no tanto porque no nos da la plata? Mira, yo observo que hay algo que ha cambiado también en la lógica de los Estados Unidos. Esos Estados Unidos que de algún modo hacia la salida del siglo XX tenían una fortaleza económica y cuyo complejo militar industrial todavía apalancaba la economía estadounidense. Recordemos el viejo modelo del keynesianismo militar, sí, que ocupaba gran parte de la fuerza de trabajo estadounidense. Se ha deteriorado. Pasados los 90, precisamente ese complejo y quizá la sofisticación tecnológica también aportó a ello, dejó de ocupar tanto la fuerza de trabajo, la masa laboral estadounidense, y empezó a generar un déficit incluso en la deuda pública estadounidense. Hoy eso se corrobora precisamente con dos frentes de conflicto muy importantes que tiene Estados Unidos en el mundo. El patrocinio a Israel y lo que viene sosteniendo en el genocidio en Gaza, y el conflicto que se está desarrollando en el este de Europa entre Ucrania y Rusia. Esos dos conflictos a Estados Unidos le insumen un enorme volumen de gasto público, con lo cual, que es un gasto público que en realidad se traslada a las empresas del complejo, ¿no es? Son dineros que aprueba el Congreso estadounidense, que le transfiere a ese satélite que compone más o menos un centenar de grandes empresas del Pentágono, y que son ellas las que motorizan, digámoslo, esa industria de la guerra. Yo creo que Rusia, por ejemplo, ha demostrado cierta capacidad de adaptarse y de reconvertir su propia matriz productiva a hacer frente a este tipo de conflictos. No se ha fundido, de hecho es uno de los elementos que uno podría analizar en la perspectiva que puede tener los BRICS. Lo que se llamó la operación especial militar de Rusia en Ucrania produjo una retaliación por parte de Occidente que le implicó bloqueos económicos e incluso la salida del SWIFT. Sí. Y Rusia
¿Por qué? ¿Qué es lo que se buscaba? Que la economía rusa se desplomara. Eso te iba a decir. Lo que buscó, de alguna forma, el bloque occidental, liderado por Estados Unidos, trató de encerrar a Rusia para que se tuviera que meter en una guerra y su economía perdiera fuerza, y con esto lo de la multipolaridad empezara a menguar. Uh-huh. ¿Se puede interpretar así? Se puede interpretar así, pero también se puede interpretar con que buscaban de algún modo un desplome económico de Rusia, por un lado. Sí. No pasó, al contrario, el rublo se fortaleció. Rusia logró mayor independencia económica al no tener que depender más del dólar y pudo seguir atrayendo alianzas económicas con otras monedas, lo cual, digamos, verificó que el dólar tampoco es el factor hegemónico hoy. Y por otra parte, también uno puede observar que lo que se buscó con toda esta estrategia es el viejo anhelo de Kissinger, que era convertir a Rusia en una nación asiática, ¿no? El precepto europeo o el precepto occidental es que Rusia es parte de Oriente. Bueno, no, Rusia es un país euroasiático, ¿no? Es el país de mayor proporción territorial del planeta y es un país euroasiático. Y ese anhelo quizá se ha frustrado precisamente por esa capacidad de resistencia o de resiliencia, dicen ahora muchos, sobre todo de la economía y la producción de Rusia en un momento de crisis como este, ¿no? Afrontar un frente de guerra que después tiene otras consecuencias, qué sé yo, Siria, etcétera, y otros espacios de Medio Oriente, pero que no termina desplomando a Rusia, sino que termina poniéndolo quizá o elevándolo en el estatus global, incluso fortaleciendo esta alianza de los BRICS. Bien. Y China es un factor determinante en todo este escenario, y estaba teniendo una política importante, me parece a mí, lo importante es lo que decís vos, ¿no?, de acercamiento a Latinoamérica, ¿no? Por ejemplo, a Argentina le dio bastantes préstamos para que pudiera sostener el tema de la deuda externa y sin coerciones al menos tan directas o al menos tan evidentes como las que impone el FMI. ¿Hasta qué punto esas políticas chinas? Evidentemente Milei no está ideológicamente contento con eso, pero tuvo que ir igual porque las necesitaba. ¿Cómo ves vos la relación de China con Latinoamérica en lo que se viene? Va a ser complejo porque va a estar ahora Donald Trump, un poco eso lo mencionábamos la semana pasada, ¿no? Esas tensiones. Y hay algo que hizo Trump, ¿no? Que no sé si salió del todo tan bien, que fue tratar de aislar a China con la guerra económica, y que China también logró como que de algún modo salir más fortalecido. China no decreció por eso, al contrario mantuvo sus tasas de crecimiento y aceleró, digámoslo, ese proceso de expansión económica de su propia economía. Buscó mayor asociación en Sudamérica o en América Latina en general, y hoy nos encontramos con unos Estados Unidos que están cada vez más beligerantes contra China. De hecho, los documentos de estrategia de seguridad nacional directamente apuntan contra la República Popular China como una estrategia maligna, una amenaza maligna. El Comando Sur ha puesto mucho énfasis en eso. Estuvo muy incómodo y muy molesto con el puerto de Chancay en Perú, que a propósito de la última cumbre de la APEC se inauguró, y que eso le va a facilitar gran parte o le va a incrementar como en un 20% los flujos comerciales con digamos, el intercambio Asia-Pacífico. Entonces, hay una perspectiva, digamos, próspera de parte de China hacia América Latina, ¿no?, en sus inversiones, en sus pretensiones, pero yo creo que Estados Unidos está aún más alerta que antes para tratar de bloquear esas iniciativas. ¿Cómo lo va a hacer? Con gobiernos que en su mayoría no estarían alineados a Estados Unidos o a la política que promete Trump, es lo que estamos por ver. Hoy tiene a Argentina, a Perú condicionado, con, digamos, una especie de gobierno infame por la postura que tiene Dina Boluarte hoy de haber suplantado y no haber defendido a Pedro Castillo, sino que haberlo usurpado y no llamar a elecciones. De un modo es un gobierno medio ilegítimo en ese sentido. Y tenemos a Daniel Noboa, que es un alfil tal cual Javier Milei, subordinado a los intereses estadounidenses. Entonces, el resto del mapa regional estaría un poquito más en disputa, si se quiere. No podemos decir que es abiertamente antiestadounidense, pero va a tener que hacer grandes negociaciones para poder
sacar, digámoslo, o seducir a esos estados para que abandonen, por ejemplo, el rol privilegiado que les da China hoy. Muchos de ellos hoy tienen a China como su principal socio comercial. Incluso Argentina. Argentina principalmente. Claro, lo cual es muy loco. Porque eso, bueno, es una contra para nosotros de eso, es que pareciera que el gobierno de Milei puede ser importante para el de Estados Unidos en cuanto a su estrategia de ampliar esa mirada casi colonial de la forma de gobernar y de ajustarse a los intereses de Estados Unidos, ¿no? Sí, por supuesto. Y fíjate que no en vano ha propuesto una especie de alianza con Estados Unidos, Israel, Italia y me falta uno. Bueno, Argentina, sí, Usaritis era más o menos la sigla. ¿Pero por qué? Porque está buscando precisamente un marco de alianzas muy ideologizado, ¿no? Para tratar de sostener su discurso y su visión del mundo, pero que de algún modo abandona los intereses nacionales y abandona gran parte de lo que ha sido la tradición de la política exterior argentina. Sí, hablábamos fuera del aire de hacía cuánto que estabas acá. En los 90 todavía no estabas acá, pero nosotros tuvimos el gobierno de Menem que ellos mismos lo habían definido como relaciones carnales con Estados Unidos. Y eso nos valió incluso mandar barcos a la guerra del Golfo, una locura absoluta. Bueno, y el miedo nuestro también es que eso nos involucre en otro conflicto que no tiene nada que ver con los intereses argentinos, que como todo conflicto es malo y que aparte no tiene que ver ni con nuestra historia de política internacional ni con nuestros intereses. No, y intereses estratégicos como por ejemplo el Atlántico Sur y el territorio continental en Antártida. Claro. ¿No? Pero aparte nosotros votamos a favor de Israel vota en contra nuestro por Malvinas. No hay reciprocidad tampoco, pongamos que es por una reciprocidad que se hace esto, ni siquiera. En fin, está difícil. No, por eso es muy, muy claro esto de que hay una especie de acercamiento ideológico y a veces hasta más personalista, ¿no? Eso también puede ser un signo de época de estos liderazgos emergentes que vienen a desordenar un poco el mapa político global y los valores de la política internacional, donde hay más afinidades personales que realmente los intereses de las naciones, ¿no? Hoy, no sé, Milei adula a Donald Trump más que a la política de Donald Trump, ¿no? Que es completamente contradictoria en términos del proteccionismo que ejerce para su economía y la búsqueda de recuperar los trabajos de los estadounidenses, de reactivar las empresas nacionales y la capacidad productiva local, que es lo que hace contrariamente Javier Milei con la política que tiene actualmente. Tal cual. Lo de Trump y Milei parece siempre esta simpatía personal en cuanto a las formas, pero en cuanto a política interna, no. Tal cual. Trump es proteccionista y Milei le diría comunista si fuera argentino Trump. Exactamente. Bien. Bueno, Cristian, buenísimo que estás acá. Te vas a quedar porque vamos a salir otra vez y nos vas a acompañar a lo largo del programa. Y ahora vamos a escuchar un poco de música.